Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Que emprendimos el camino a la batalla, nunca debemos detenernos ante tantas trampas que siempre pone el enemigo en el camino para quitarnos el deseo más querido. Hay que tener gran valentía y sentimiento y un corazón lleno de amor, lleno de paz, para decirle a tanta gente que se pierde que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen. Hay que tener gran valentía y sentimiento y un corazón lleno de amor, lleno de paz. Hay tanta gente que se pierde sin saber que hay una fuente de esperanza y nueva vida que fue encarnada para morir por sus pecados en una cruz donde allí fue crucificado. Allí murió por ti, por mí, frente a aquel pueblo que le injuriaba y le castigaba sin cesar. Mas por sus labios transitaron unas palabras que fueron muestra de su amor y gran bondad. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, aunque digan que tu vida no está en nada. Sigue en pie y caminando, no te rindas, no te rindas, porque al final tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre jamás. Sigue adelante caminando, sigue en pos, con paso firme caminando sin temor, que aunque adelante habrán tropiezos alrededor, pon tu confianza en las manos del Señor, que en los momentos
momentos de dolor te sostendrá, te ayudará si te sientes desmayar. Y si tu camino oscuro está, Él allí estará. Y con su luz te alumbrará, te alumbrará. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, aunque digan que tu vida no está en nada. Sigue en pie y caminando, no te rindas, no te rindas, porque al final de la batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre, jamás, para siempre, jamás, para siempre, jamás. No hay oscuridad que pudiese impedir el nacer del sol y la esperanza, y no hay problemas que puedan impedir el amor de Jesús para ayudarme. No hay oscuridad que pudiese impedir el nacer del sol y la esperanza, y no hay problemas que puedan impedir las manos de Jesús para ayudarme. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darme vida, y es el río que emana de la cruz a los pies de Jesús. Y habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darme vida, y es el río que emana de la cruz a los pies de Jesús. Y aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida,
Te lo bendiga. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermano. Les habla la hermana Elizabeth Cordero. Me congrego en el tabernáculo Ebenezer. Mi pastor es Osvaldo Tona. La iglesia queda en la 34 con 1617, Barquisimeto. Bueno, vengo a hablarle, vengo a testificarle, darle un testimonio de mi hijo Hockman Manuel. Él estuvo enfermo hace muchos años, estuvo enfermo que el médico lo diagnosticó con esquizofrenia, cosa que yo nunca creí. Y bueno, el médico lo diagnosticó así y lo puso en un informe que él estaba, que no era apto a la sociedad. Y bueno, él le pasó, o sea, él estuvo por muchos años así, por muchos años, como alrededor de 11 años. Y bueno, el médico diagnostica eso, nunca se supo qué era, los médicos, fui a varios médicos psiquiatras y ellos nunca dijeron qué era, en realidad, qué era lo que tenía mi hijo, solamente diagnosticaron que era una esquizofrenia. Y bueno, yo, bueno, en ese tiempo yo anduve en el mundo, yo lo llevaba médico tras médico. Ahora, bueno, yo le estoy sirviendo al Señor, ya tengo 4 años sirviéndole al Señor. Y bueno, todo estaba acá, o sea, yo hablé con mi pastor y yo traía a mi hijo, incluso lo traía y él iba y venía. Bueno, en transcurso de todo este tiempo que he estado, cuando yo vine a servirle al Señor, me acuerdo que yo le dije al Señor que yo quería saber qué le había pasado a mi hijo, y de verdad, si Él me lo decía, yo le iba a servir, que yo quería saber. Y el Señor me lo dijo por sueño, Él me reveló todo esto por sueño, todo lo que le pasó a mi hijo. Claro, para mí fue fuerte, fue traumático, pero yo lo vi. Y bueno, desde ahí, gracias al Señor, me siento más tranquila porque yo acepté las cosas como fueron y yo le dije, estoy manteniendo y voy a mantener mi promesa, porque le hice una promesa al Señor que me dijera lo que había pasado. Él me lo dijo por sueño y sigo manteniendo mi promesa, que voy a servirle y voy a estar acá sirviéndole al Señor. Y bueno, a través de todo lo que pasó, de todo lo que vi, traje a mi hijo hace alrededor de fue este año que yo lo traje acá. Y bueno, estaba en una predicación y pasé al altar y le digo al hermano que yo quiero que oren por mi hijo. Y el hermano oró por mi hijo y oró la iglesia por mi hijo. Y hermano, mire, desde ese mes, eso fue en el mes de abril, desde ese mes mi hijo recibió la sanidad, porque yo siento que en mi corazón que él recibió la sanidad y me siento muy agradecida con el Señor porque él recibió sanidad en ese mes. Y de ahí, de ese mes para acá, hermano, mire, mi hijo ha florecido, está tranquilo, está pasivo. Gracias al Señor, yo le doy la gloria y la honra a mi Padre Celestial. Porque, hermano, mire, los médicos me decían que él estaba, o sea, loco completamente. Y yo le digo con toda honestidad, mire, antes de que me hicieran la oración,
Él andaba en el mundo, hermano, y andaba como un loco, vestía como un loco, actuaba como una persona trastornada y andaba como un indigente en la calle. Ahora usted lo ve ahora, ya él es una persona, un hombre de bien, él está bien, está pasivo, está muy bien, gracias al Señor. Yo le doy la gloria y la honra a mi Padre Celestial. Y bueno, estoy muy agradecida con el Señor por todo lo que me ha dado a mí, a mi hijo y a mi familia, porque de verdad me siento muy bien con la sanidad de mi hijo. Me siento muy agradecida, hermano. Y esto es algo que lo tengo en mi corazón y yo le doy gracias al Señor por la salvación que me dio a mí y a mi hijo, porque de verdad esto para mí fue hermoso, porque hasta yo misma he recibido mucha tranquilidad, he recibido mucho amor de parte del Señor, he recibido mucho amor y yo creo que los dos lo necesitábamos mucho, el hijo mío y yo necesitábamos mucho ese amor que nos ha dado nuestro Dios, porque yo creo que era esto lo que andábamos buscando y no lo sabíamos, porque andábamos buscando amor. Y yo siento que fue el Señor que nos dio ese amor, porque lo siento en mi corazón. Porque cuando yo una vez también testifiqué, creo que fue mi primer testimonio, que yo testifiqué que el Señor me iba para Perú y el Señor me dijo, si te vas sin mí. Y yo le dije, y yo me quedé extrañada, porque yo digo, Dios mío, o sea, fue algo tan hermoso que yo sentí en mi corazón, porque yo sentí que yo le importaba a alguien. Y yo por eso que yo le doy muchas gracias al Señor, porque yo siento que yo le importé a Él. Y yo le importo a mi Señor y yo estoy muy agradecida con mi Señor. Y es algo que no puedo ni explicarlos, hermanos, porque esto es algo muy hermoso, lo que yo siento ahora, porque yo siento que el Señor nos perdonó. Me perdonó y yo siento que Él está aquí conmigo y siempre va a estar conmigo. Y por eso estoy agradecida y estoy dispuesta a servirle a Él, a mi Padre Celestial. Y esto es un testimonio que de verdad estoy agradecida con el Señor, porque Él me ha dado esa libertad, me ha dado ese amor, hermano, porque ese es el amor que yo siento, el amor que Él me transmite cuando estoy acá. Y no acá nada más en el templo, no, en la calle, en todas partes, en mi casa, ese amor está del Señor Jesucristo, esa misericordia que Él tuvo conmigo, yo la siento, hermano, y me siento muy feliz y es algo que tengo que expresarlo porque me siento feliz en ver que el Señor tuvo misericordia de mí y de mi hijo y de mi hogar y me siento muy agradecida. Y bueno, este es el testimonio que les quería dar. Ojalá que les sirva de algo a cualquier persona, que no se dejen guiar por médicos, que busquen de Dios, que busquen la sanidad en Dios, que Él es el único que puede dar la sanidad, el Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, muchas gracias. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje ¿Qué es redención? Parte 3. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos y amigos, tengan muy buenas tardes en este precioso día que nos ha concedido el Señor por su gran misericordia para con nosotros. Sea ustedes, cada uno de ustedes en sus lugares, allí, en sus casas, en sus vehículos, en sus trabajos, que puedan oír estas predicaciones a través de los medios de comunicaciones que Dios nos ha brindado por su gran amor, el cual es el medio de Internet, que es una maravilla ante el mundo, porque sabemos que Dios tiene que llevar su palabra alrededor del mundo y esto es lo que Dios ha provisto para así llevarla al lugar donde usted se encuentra. Lo más remoto de la tierra puede llegar allí la palabra de Dios, porque eso fue el mandato que Dios le dio a cada uno de los discípulos cuando Él, después que resucitó el tercer día,
estuvo 40 días sobre la tierra y en los 40 días se salió de la ciudad allí y le dijo a los discípulos entonces cuando iba a ascender a los cielos y por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces allí es un mandato divino de parte de nuestro Dios que dio a sus discípulos, y no solamente allá a ellos, sino también a esta generación en la cual estamos viviendo ustedes y yo. Entonces, es Dios entonces obrando en el tiempo que estamos viviendo, sabiendo que Dios sigue llamando, Dios sigue alertando a la gente para que vuelvan y regresen a Él, donde estaban con Él en el principio, porque Dios prometió restaurar a su pueblo, llevarlo nuevamente a la eternidad. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo por ese grande amor que Él hizo, el esfuerzo que hizo, ese gran que no escatimó, ese esfuerzo para dar su vida allí en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Porque si no, estuviéramos todavía muertos en delito y pecado. Como lo dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, si Dios no levantó a Cristo de los muertos, entonces vana es nuestra predicación. Entonces serán los más grandes farsantes, dijo el apóstol Pablo, que estaremos hablando de un Cristo que resucitó cuando no ha resucitado. Entonces, si fuera una mentira, entonces estuvieran predicando una mentira aquí a cada uno de ustedes. Pero él dijo, alabado sea el nombre del Señor porque Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron. Entonces, era una gran verdad. Si Cristo no resucitó, entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí predicando? Entonces, ¿para qué? Será una vana predicación. Entonces, no, todos los que durmieron en Cristo no han resucitado tampoco. Pero están muertos todavía en delitos y pecados, cada uno de los que están en el mundo. Pero sabemos que el Señor ha resucitado. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, está cambiando corazones para que usted, que está allí oyendo, atento a la voz de Dios, oiga. Y la fe viene por oír y oír por la palabra de Dios. O sea, la importancia que Dios está llamando nuevamente a la gente que vengan a Él. Vengan y prueben de lo que Él tiene para cada uno de ustedes. Esa miel de la roca, el cual es Cristo mismo, dando el amor a aquellos que quieren buscar de Él. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que, amado hermano, es un privilegio nuevamente de parte de Dios que tenemos nosotros, a que nos da la oportunidad de estar aquí detrás de estos receptores para llevar entonces el mensaje del cual Dios quiere hablarle en esta tarde. Así que Dios, en su grande amor, pone la palabra sabia, oportuna en los labios de los predicadores, y allí entonces cuando usted puede ser edificado. Vemos que la iglesia, que las cuatro paredes, como piensan la gente, yo no necesito darme 4 golpes en el pecho, está metido en una iglesia. No es que usted va a dar 4 golpes en el pecho, que es necesario, porque la iglesia Dios la puso para como el hospital de Dios, allí donde Dios lo va entonces a moldear, allí donde Dios le va a quitar toda escoria que traiga usted arrastrando del mundo para así limpiarlo con su preciosa sangre. Y que no es que no basta encerrar en 4 paredes, no, sabemos que son 4 paredes en realidad, porque el templo el templo del Señor es el hombre de Dios, el corazón, el trono donde Dios colocó allí su trono para morar. Pero sabemos que tiene que haber una instrucción, tiene que haber una enseñanza. Así como un niño, usted lo lleva a la escuela para que aprenda, al kinder, primeramente, los primeros pasos, y allí entonces tiene que ser enseñado. Así es la iglesia, ser enseñado a través del Espíritu Santo, para que así pueda entonces crecer a esa estatura de perfección. Así que le damos la gloria, la honra, la alabanza al Dios Santo, Dios Todopoderoso, el gran Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así que, amado hermano, le damos la bienvenida en esta tarde entonces para que abramos entonces las escrituras y continuemos así este tema que hemos venido desarrollando de semanas atrás, el cual lo hemos titulado ¿qué es redención? Y vemos el tema es que lo hemos llamado ¿qué es redención? Pero tenemos 3 preguntas en esa parte. En el tema, ¿qué es redención? ¿Dónde nos coloca? ¿Qué obras manifiesta? Entonces, los redimidos. Bueno, entonces allí estamos, entonces vamos a tratar de continuar y para profundizar un poquitico más en los detalles que nos concierne a cada uno de nosotros, que nos interesa, porque
es cuestión, o sea, es algo de vida o muerte, porque es su salvación la que está en juego. No es cualquier cosa, sino su salvación. Así que esa palabra le entre y le penetre en su corazón para que usted pueda entonces despertar a la luz de Dios. Que dijo el Señor, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Ves? Despierta tú que duermes entre los muertos, imagínense. Si están muertos en delito y pecado, entonces hay que despertar a la luz, porque viene entonces el Salvador, viene entonces a cambiar esos corazones, de pasarnos de muerte a vida. Así que les invito, madre, entonces a tomar las escrituras y leer conmigo. Allí abramos el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 10, y leemos lo del versículo 14 al 19. Vamos a leerlo allí una parte para que veamos entonces allí lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Hebreos 10 del versículo 14. Dice así, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y atestiguamos lo mismo el Espíritu Santo, que después que dijo, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, el versículo 20, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo por el velo, esto es por su carne. Alabado sea el nombre del Señor. Leímos 10 hasta el 20. Entonces, le invito entonces a orar para poner entonces el servicio en las manos del Señor. Señor Jesús, agradecido estamos, Padre eterno, en esta hora, Señor. Gracias por tu bondad, por tu amor para con nosotros, Señor Jesús, que vemos que es tu gracia, Señor Jesús, tu amor infinito, Padre mío, que está allí, Señor, plasmado, Señor Jesús, en nuestros corazones. Oh, Señor Jesús, si tú no hubieses llegado, Padre eterno, a tiempo, Padre Santo, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Qué sería, Señor, de este mundo, Padre mío? Si usted no hubiese llegado, Señor, no hubiese descendido del cielo, allí dejando su trono para venir a hacerse hombre, Padre eterno, hacerse carne semejante a nosotros, Padre mío, para así compadecerse, Señor, de nuestros errores, Padre Santo, de nuestras debilidades. Oh, Padre eterno, te damos gracias por ello, Señor Jesús, porque vemos que es tu amor, Padre eterno. El amor, Padre eterno, que no se puede, Señor, hablar con palabras, no se puede explicar porque no hay forma de explicarlo, pero sabemos que es amor infinito, oh Señor Jesús, que tú derramaste, Señor, allí, dando tu vida en el Calvario. Padre mío, gracias te damos por ello, Señor Jesús, y te pedimos, Señor, esta hora, Señor Jesús, que estamos viviendo, Señor, tiempos, Señor, peligrosos, tiempos de tantas tinieblas, Padre mío. Oh, Padre Santo, mira cómo está el mundo, Señor, en tanta confusión, Padre mío. Mira, Señor, las naciones, Señor Jesús, oh, buscando, Señor Jesús, cómo, Señor, hacer guerra unas con otras, Padre eterno. Pero sabemos, Señor, que tu palabra ya nos ha advertido, Señor, sobre eso, Señor. Porque vendrían, Señor, tiempos de guerra, rumores de guerra, pestilencia, terremoto. Oh, Padre Santo, tú dijiste, Señor, alzar vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Esa fue la advertencia, Señor, que tú nos diste, Señor, cuando fueron las preguntas que te hicieron los discípulos, que cuándo serían estas cosas y qué del fin del mundo, cuándo el día de tu venida. Padre eterno, tú les diste solamente señales, Señor Jesús, que vendrían, Señor, a la tierra. Y eso lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Oh, Dios de la gloria. Así como dijo el apóstol Pedro, oh, Señor, lo que decimos y anunciamos es lo que hemos visto. Oh, Padre mío, ellos anunciaron, Señor, vieron, Señor, tu gracia, vieron, estuvieron contigo, Padre Santo, te tocaron, te palparon y vieron, Señor, los milagros, maravillas que tú hiciste delante de esos
ojos, Padre eterno, y allí se los confesaste, Señor, y también le diste de esa porción, Padre mío, para que ellos hicieran lo mismo. Oh, gracias, Señor Jesús, porque eso no se quedó allí, Señor, en el pasado. Tú sigues, Señor, obrando en el día de hoy igualmente, Señor, con tus discípulos, Padre eterno. Hombres y mujeres que han creído, Señor, en tu palabra, Señor, y están llevando, Señor, a cabo obras, Señor Jesús, hechas por tu Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, pongo cada vida, Señor, en esta hora. Sea usted su gracia con ellos, Señor, dándole, Señor, esa revelación, Señor, genuina, Señor, en sus corazones, para que ellos puedan ver, Señor, tu bondad, puedan ver tu gracia, Señor, para con la humanidad, Señor Jesús, que tú quieres salvarlo, que no quieres que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pongo, Señor, este servicio en tus manos, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, amado hermano, entonces como le dije el tema que estamos tocando, entonces aquí, ¿qué es redención? ¿Dónde nos coloca la redención como redimidos? ¿Qué obras manifiestan los redimidos? Esas son tres preguntas que tenemos aquí en el tema, ¿qué es redención? Entonces, sabemos lo que hemos comentado ya y hemos hablado las semanas atrás, que el significado. Y ya ustedes lo saben porque se lo he comentado ya, pero vamos a repetirlo, como dijo Pablo. Yo sé que lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir. Entonces dice, sabemos que lo que el redención significa el acto divino de Dios que hizo para liberar a la humanidad del pecado y de la muerte, allá en la cruz del Calvario. ¿Ves? Entonces, vemos que fue el acto que hizo el Señor por la humanidad. Sabemos no que fue por la humanidad completa, porque Él lo hizo por todos, pero todos no lo aceptan, todos no lo creen, todos o muchos los desprecian y le dan la espalda. Entonces, quiere decir entonces que hay un remanente, hay un pueblo escogido que Dios predestinó para que creyeran y vieran su gracia y su maravilla y la bondad de Dios para con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso, claramente dijo ya el Señor Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ves? Entonces, es al que cree, porque muchos no creen. Entonces, Él dio la vida ya, hizo la redención por el pecado, pero el que no cree, entonces, ya la espalda y no recibe, porque no quiere aceptar. Un perdón como que no se recibe como perdón, no es perdón. Dios quiso perdonarlo, quiso redimirlo, pero si no aceptan esa redimisión, no aceptan ese perdón, entonces no es para usted entonces. Pero damos la gloria al Señor Jesucristo que usted que está allí oyendo estas palabras, su corazón está enternecido allí, viendo algo moviéndose y como se mueve algo en su corazón, entonces quiere decir que hay una simiente, hay una semilla que Dios plantó desde antes de la fundación del mundo para que usted crea en la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, vemos que era una obra entonces perfecta que Dios hizo allá en la cruz del Calvario, redimiendo al hombre con su sangre. Y allí en el capítulo 10, donde leímos Hebreos 10, pero aquí en el versículo 1 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se allegan. Entonces, ¿qué vemos allí en el versículo 1? Que era una sombra. Todo lo que pasó allí en la ley, desde la antigüedad, desde Adán, a todo lo que vino, cuando se pusieron la ley, todo era una sombra a los bienes venideros. Esto era una sombra. Ahora, lo que estamos viviendo en el presente es la imagen misma de las cosas que allá solamente se mostró por sombra. ¿Por qué causa? Porque si vemos allí, allá en el pasado, ellos tenían un rito que llevaban a cabo. Era un cordero llevarlo al santuario, al sacerdote. ¿Para qué? Para allí matarlo y
expiar el pecado, o sea, redimir al hombre del pecado, la familia del pecado, para que allí fuera quitado o cubierto, o cubrir el pecado solamente, porque no lo quitaba, porque era una sombra, no había llegado lo perfecto, era un animalito inocente que iba a morir allí, por lo tanto no había llegado lo perfecto todavía. Dice el versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto limpio es una vez, no teniendo más conciencia de pecado, en la perfección. Pero en estos sacrificios, el pasado, en estos sacrificios, cada año se hacen conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Ves? Entonces, los animales que mataban, sacrificaban allá, las ovejas, los corderos, los machos cabríos, no quitaban el pecado, ellos los cubrían. ¿Para qué? Para que de año en año estuvieran allí, entonces yendo al templo, allí, a llevar un corderito para expiar el pecado. O sea, redimir al hombre, pero momentáneamente, por un año solamente. No había la perfección, pero tenía que llegar uno que fuera perfecto, ¿ves? Por eso estaban esperando, porque era una sombra de lo que venía o de lo que estamos viendo con nuestros propios ojos, como dijo el apóstol Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, palpante al verbo de vida. ¿Ves? Eso está aquí a la mano, eso está presente en el día de hoy, el cual es el mismo Espíritu Santo en su iglesia, en el pueblo de Dios, porque ya a los redimidos están allí posicionados en un lugar llevando a cabo esas maravillas que Dios dijo o prometió que veríamos con nuestros propios ojos, como dijo el apóstol Pablo y Juan. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué vemos allí? Entonces que la sombra allí, cuando el pueblo de Dios estaba esclavizado allá en Egipto, tenía que llegar un pago, tenía que llegar un libertador. ¿Cuál fue Moisés que usó el Señor? ¿Para qué? Por liberar a aquel pueblo que estaba allí esclavizado. Y lo que se dice, que dice la Escritura, que significa redención, es pagar un precio. Y ese precio tenía que pagar lo que un animalito inocente. Imagínense, pues fue el mandato de Moisés, o Dios a través de Moisés. Agarre un cordero de un año, que sin mancha, sin tacha, sin defecto, ven, y lo tienen por familia, lo sacrifican allí, la sangre la ponen en el lintel de la puerta como símbolo de, era lo rojo, la sangre allí, el símbolo que lo que vendría más adelante. Ahora la sangre de Jesucristo que va a limpiar todo pecado, pero allí era el símbolo de aquel animalito inocente que no tenía culpa de morir por los pecados del hombre, pero Dios lo había hecho de esa manera para simbolizar lo que vendría más adelante. Allí entonces vemos que Moisés le mandó la ordenanza al pueblo, matar ese cordero por familia, y allí entonces ese iba a ser la expiación, ese iba a ser entonces los que creyeran, iban a ejecutar ese paso, poner la sangre en el lintel y comerse el cordero asado, con cacho y todo, o sea, leer toda la palabra, comerse todo aquel cordero. Así que vemos allí entonces que era el símbolo. Hicieron los requisitos, cumplieron el pueblo de Israel, los que creyeron, y allí entonces el ángel de la muerte pasó, pero no tocó al primogénito en ese momento. Salieron en libertad porque ya estaba pagado el precio. ¿Quién lo había pagado? Un cordero inocente, un animalito que no tenía culpa, pero era allí el símbolo que Dios había mandado a colocar. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Allí entonces vemos que la simbología que dice, nos muestra allí en Éxodo, capítulo 12, 5, salieron libres después del sacrificio, pero vemos allí entonces que el paso que van dando, caminando en libertad, ahora venía otra parte que era el bautismo en agua, el cual fue cuando abrió el mar el Señor y allí entonces pasaron por el mar, allí en seco. ¿Pero qué? Simbolizando el bautismo del Espíritu Santo. Era un símbolo. Sabemos que el Espíritu Santo no había llegado todavía porque no había muerto el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual era nuestro Señor Jesucristo.
¿verdad? Simbolizando la caminata que el hombre tiene que pasar. Pagar el precio, el cordero, por el pecado del hombre, y allí entonces sumergirse en el agua para entonces morir al mundo y vivir para Dios. Allí entonces pasaron en seco ese mar, simbolizando el bautismo. Luego vino ese poder, después que pasaron, imagínense, pasaron en seco, y allí vemos cuando el Moisés, después que pasan ese bautismo, viene ese bautismo en agua, viene allí Moisés y dice, mire, vienen los enemigos por última vez porque no lo verán más. Allí viene un poder sobrenatural y cerró el mar nuevamente allí, y allí entonces ahogaron todos sus enemigos. Quedaron entonces, ¿qué? Bajo el fondo del mar. Allí que salió la profetisa María, la hermana de José y de Moisés y Aarón, a danzar, cantar y correr por toda la playa. Imagínense cómo sería aquella algarabía, el gozo con ellos, para que estaban quizás danzando en el espíritu allí, quizás hablando lengua que no lo dice, pero estaban allí en un pleno gozo. Allí ellos, allí viendo que el poder de Dios se había manifestado delante de sus ojos. Era que un gozo, una alegría, que Dios había hecho proezas con ellos. Lo habían pasado, lo había redimido del pecado para sacarlo en libertad, había pagado el precio el corderito, habían pasado el mar rojo, que habían sido bautizados, y había venido entonces un poder sobrenatural para ellos ver la presencia de Dios, dándole entonces libertad plena a cada uno de ellos. Y es lo que el hombre aquí sobre la tierra tiene que pasar entonces por ese proceso. Bendito sea el nombre del Señor. Ya el Señor redimió, ya el Señor pagó el precio, pero ahora usted tiene entonces que caminar y ver entonces la voluntad de Dios, y así ver sus maravillas, sus prodigios con cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, vemos que era entonces un cordero inocente que pagó el precio allí, que no tenía culpa, pero tenía que entonces pasar ese proceso. Cada año, de ahí del Éxodo 12, después que Moisés le mandó a matar ese corderito y comérselo por familia, ahora ese rito, o sea, podemos decirle ese mandamiento de parte de Dios, continuó por generaciones y generaciones, porque Dios le dijo allí, andando por el desierto, que hicieran un tabernáculo, un templo, para que así fueran a adorar al Señor. Y allí entonces de año en año iban entonces que se presentaban allí entonces a llevar un corderito por familia, para así expiar el pecado, así tener redención por la sangre de aquel animalito inocente. Pero ¿quién entraba allí en ese lugar santísimo? Porque el tabernáculo tenía tres partes, tres lugares, el cual era los atrios, que era donde degollaban al animal. Aquel hombre que estaba allí por familia ponía aquel animalito, lo ponía allí en aquella parte que era el lugar de donde estaba el bronce, el lugar para sacrificar, el altar de bronce. Y allí lo ponía el corderito, y allí entonces cuando aquel hombre ponía sus manos sobre aquel corderito, imagínense el temblor de aquel animalito que estaba allí preparado ya para morir, y aquí lo degollaban allí, y él sentía entonces el temblor, lo que el animalito estaba sufriendo por el pecado de aquel hombre. Imagínense aquella escena. Entonces, aquel hombre, cuando aquel expiaban el pecado, entonces quedaban libres. Ya estaba pagado el precio por sus pecados. Ese era el rito que llevaban allí continuamente todos los años en Israel, porque era el mandato del Señor. Un cordero por familia. Y entonces, allí vemos que todos los años iba entonces a hacer ese rito. Pero el Señor llegó un momento cuando dijo, cansado estoy de esto, de sacrificio, porque tenía que venir entonces el perfecto de los perfectos, el Cordero de Dios, que iba a ser entonces la expiación por nuestros pecados. ¿Y qué dice allí en el versículo 5? Por lo cual, entrando él en el mundo, dice, ¿qué va a entrar en el mundo? Jesús.
La Biblia dice que en Gálatas 4:4 que Dios enviando a su hijo nacido de mujer súbdito a la ley. O sea, llegó el tiempo de aparecer el Cordero. Llegó el tiempo de venir el sacrificio por nuestros pecados. Pagar el precio para que fuéramos redimidos de toda maldad y de todo pecado, todo juicio que estaba sobre nosotros. Entonces, ¿qué dice allí entonces? Por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, más me apropiaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Entonces, allí estaba entonces que el sacrificio ya aquí sobre la tierra, el cual era Jesús, y estaba ya preparado para hacer la voluntad de Dios, para así redimirnos de todo pecado. Pero el Señor ya se había hartado de allá, de la sombra, atrás de la ley, que ya estaban haciendo ritos ya por hacerlo. Llevaban los animalitos y los sacrificaban y para casa otra vez. Y allí estaba entonces, Dios dijo, me estoy harto de esto. No, dijo, no quiero holocausto, no quiero, dijo. Estoy cansado, las mesas están llenas de vómito. Estoy harto de esto. Sacrificio y presente, no quiero, dijo él. Ahora quería entonces, ¿qué? Corazones. Ahora él quería entonces hacer lo que él iba a hacer, esa expiación, esa redención a través de su sangre por la humanidad. Él quería entonces que le prepararan corazones puros, limpios, para entonces morar. Y que el que fuera a sacrificar fuera entonces con manos limpias, levantando allí sin ira y sin contienda, lo que nos manda y nos demanda el Señor en el tiempo que estamos viviendo, porque ya este es el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo de la manifestación del mismo Dios a través del Espíritu Santo, porque Él vino a reclamar sus derechos, el cual Él murió y hizo la expiación y nos redimió de todo pecado, o sea, su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, vemos allí entonces que era ese el rito y Dios dijo, no, ya no estoy cansado de esto ya. Ahora voy a bajar yo, voy a descender y voy a hacer entonces la voluntad de mi Padre Celestial. Entonces, vemos allí que el significado entonces que era el acto divino de Dios que hizo para liberar la humanidad del pecado, de la muerte allá en la cruz del Calvario. Ahora, también significa restaurar, devolver a lo original. ¿Ve? Algo que estaba destruido, que estaba acabado. Ahora yo quiero restaurar. Quizás vamos a poner un ejemplo. La Biblia está deteriorada. Vamos a restaurarla. Hay personas que las restauran y las ponen otra vez como nuevo otra vez. Usted tiene un vehículo, por ejemplo, que está muy aporreado, mal de pintura, y yo le iba a mandarlo al taller de la tonería de pintura, vamos, para que restauren ese vehículo y lo pongan como nuevo. Sí, eso hay personas expertas que se dedican a eso y lo dejan otra vez original, otra vez como si fuera sacado de la agencia. Entonces se llama restaurar, y eso es lo que Dios está haciendo entonces en el tiempo que estamos viendo, restaurando, porque Él dijo, yo restauraré lo que se comió la oruga, lo que se comió la langosta, el pulgón y el revoltón. Entonces, allí entonces Dios está volviendo otra vez al pueblo a la restauración a través de ¿qué? De la redención que Él hizo allá en la cruz del Calvario. Entonces, eso significa también entonces lo que es redención, restaurar, y es devolver otra vez al original. Y ese volverlo original, vemos que allá el caso, un ejemplo de lo que hizo Abraham, Abraham dice allá en Génesis capítulo 20, cuando Abraham a Sara le fue quitada por un rey, Abimelech, que primero dice ya que en Génesis 12:11 que Sara fue cambiada, fue restaurada completamente a la juventud, al igual que él, porque Dios le va a dar una promesa a Abraham que él tendría un hijo, porque Abraham no tenía hijo. Tenían 75 años Abraham y 65 Sara, y no tenía hijos todavía. Y Dios le dio, sal de tu tierra y tu parentela, a una tierra que te mostraré.
y le dijo, bendición te bendeciré y te daré una familia, porque Abraham dijo, no tengo hijos, no tengo prole, dijo Abraham, no tengo prole, ¿y quién me va a heredar? Y me heredará este siervo Eliezer. Y dijo, no, te va a heredar este siervo. Uno que salga de tus entrañas. Me hace la promesa que le dio el Señor a Abraham. Uno que salga de tus entrañas. Entonces, allí estaba una promesa de parte de Dios que Dios cumple y no falla. Entonces, la promesa era que le iba a salir uno de sus entrañas, el cual era Sara, con su esposa. Pero resulta que Sara era 65 años, ya una anciana ya la matriz estaba seca, sus senos estaban secos. ¿Cómo iba a mandar un niño a esa edad? Y él estaba 75 años, ya también anciano también. Pero quizás para la humanidad era eso imposible. Pero Dios había prometido que él lo haría. Bendito es el nombre del Señor. Y allí entonces en Génesis capítulo 12, él le da esa promesa y salen de su tierra, de su parentela. Y dice que allí, cuando ellos salieron de esa tierra y hubo una hambruna, dice que allí en la tierra, dice que se fueron a Egipto. Allí dice vamos a Génesis capítulo 12, vamos para qué. Génesis 12. Cuando la promesa de Dios a Abraham era infalible, porque tenía que tener un hijo, el cual iba a ser Isaac. Pero allí estaba entonces cuando, para que usted vea la transformación, el poder de Dios que puede venir y hacer lo que Él ha dicho. Y no miente el Señor. Dice en el Génesis 12, versículo 11, dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa de vista. Y será que cuando te habrán visto, los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Allí entonces, ahí fue cuando hubo la transformación de Sara a la juventud plena para que tuviera ese niño. Pero vemos que Dios es el que hace lo imposible, porque es imposible volver otra vez a joven, o es imposible que después de muerto salga otra vez para el hombre, pero no para Dios. ¿Qué fue el caso de este hombre que murió, Lázaro, y tenía 4 días ya podrido en la tumba, y Dios lo levantó y lo restauró nuevamente a vida? O sea, para Dios nada es imposible. Así como hizo con Abraham y Sara, que después él pagó la redención, porque era el cordero, estaba un corderito que ellos sacrificaban también. Allí entonces vemos, ellos hicieron eso y Dios entonces los restauró a la juventud nuevamente. Hablando de restauración, volverlo a la plenitud de la juventud, que es lo que Dios ha prometido al pueblo en el día de hoy, que Él nos va a llevar entonces a la estatura de perfección a la edad de 18 a 20 años, cuando estamos en plena juventud. Esa es la promesa de Dios, como puso Abraham. Por eso ellos estaban viejitos, pero imagínense, cuando ellos pasaron a esa ciudad, allí que vino la transformación de ellos y los llevó a la juventud. Tanto así que Abraham se quedó anonadado, quedó maravillado, que Dios, verdaderamente conozco que eres mujer hermosa. Entonces, una viejita, tan viejita ya no, el cambio que Dios había hecho en ella. Ese es un secreto que está ahí en la Escritura, que la gente le puede pasar por alto, pero aquí está revelada la palabra. Allí entonces vemos que lo que acontece a Abraham después de ese hecho, ahí en Génesis 12, pero vemos allí que aquí Abraham pasa a otro lugar y mírese que aquí pasa con Abimelech, otro rey de esta ciudad. Dice el capítulo 20, dice así, de Génesis, versículo 1. De allí partió Abraham a la tierra de mediodía y asentó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham
de Sara su mujer, mi hermana es. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no había llegado a ella, o sea, no había estado con ella, con Sara. Y dijo, Señor, ¿matarás también la gente justa? Le responde Abimelech en sueño al Señor. ¿No me dijo él, mi hermana es? O sea, la mentira que le metió Abraham allí a Abimelech. Es mi hermana para que no lo matara. Y con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y el Señor le dijo en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocase. ¿Vio? El Señor no permitió que tocase a Sara, mujer de Abraham, porque no le pertenecía. Tenía que devolvérsela a su marido. Entonces, dice allí, ahora pues, dice el Señor, ahora pues, vuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y tú no si tú no la devolvieres, sabes que de cierto morirás con todo lo que tuviere, lo que es tuyo. Entonces, allí viene que el llamamiento, la advertencia de parte de Dios, como Dios es bueno, Dios habla de una o dos maneras, dice la Biblia en Job 33, que cuando el hombre adormece en su lecho, allí se le revela a su oído. Entonces, habla de una o dos maneras y el hombre a veces no entiende, pero aquí se le reveló en sueño a Abimelech y era para advertirle, era un hombre justo, porque él le dijo, matarás también al justo. Entonces, era un hombre justo y allí entonces Dios se le revela a él y le dice, epa, la mujer que tomaste para poseerla como mujer, esa no es tuya, le dijo. Así que devuélvala porque es una mujer casada. No la puedes tocar porque el esposo es mi profeta. Y así que si la tocas, eres hombre muerto, le dijo. Imagínense, o sea, advirtiendo a un hombre justo para que no caiga en el pecado. Y vemos que Dios hace esas cosas correctamente cuando el hombre tiene un corazón sincero delante de Dios. Allí entonces, esta mujer había entonces sido cambiado, la belleza había nuevamente llegado a ella, restaurada la juventud, igualmente Abraham, para poder tener entonces la promesa que Dios le había dado. Pero fíjense la belleza que tenía, que este rey se enamoró de ella tan locamente que Dios no, yo la tomo para mí. Pero Dios no se lo permitió porque no era de ella. Tenía que devolvérsela nuevamente a su marido. Por eso estamos hablando que que es redención, que es el punto que estamos tocando, que es redención. Y era entonces que restaurar y volverla al original. Abimelech no pudo tocarla, tuvo que entonces, después que la tomó, devolverla al original, que era su esposo, Abraham, porque la promesa tenía que llevarse a cabo, cumplirse, el cual iba a tener ese hijo que llegó a ser Isaac, el cual Dios le había dado promesa, que será como la arena de la mar, que será como las estrellas de los cielos. José le dijo a Abraham, yo no tengo hijos, pero bueno, tu simiente será como la arena de la mar y las estrellas del cielo. ¿Puedes contarle? Le dijo. No, no puedo. Bueno, así será tu simiente, le dijo el Señor. Imagínense, porque la promesa tiene que llevarse a cabo. Pero allí entonces lo que estamos tocando, el punto es redención. Y vemos que los significados, el acto divino de Dios para liberar a la humanidad por un pago, ¿ves? Y liberarnos de la muerte. También es restaurar y devolverla entonces al original, llevarlo a la posición original, el cual estamos en el principio. Así que Sara fue redimida por el Señor para restaurarla nuevamente allí como joven para que tuvieran ese hijo.
porque Dios hizo que Abimelech entonces devolviera a su esposa Abraham nuevamente para que así pudiera cumplirse el propósito. ¿Y qué vemos aquí, amado hermano? Que allá en el principio, cuando el hombre estaba caminando con Dios, allá en el huerto del Edén, estaban Adán tomado de la mano del Señor, hablando de boca a oído, allí en el huerto, padre e hijo. Entonces entró de repente el pecado, la desobediencia, y allí entonces Dios tuvo que echarlo fuera del huerto del Edén, a Adán y a Eva, por causa de la desobediencia, pero sin antes darle una promesa, sin antes ejecutar algo que nos lo llevaría a simbolizar lo que vendría más adelante. Recuerda que estamos hablando de una sombra ya en el pasado, el que estamos viendo ahora es el presente. Allá era una fotografía en blanco y negro, aquí estamos viendo la fotografía a color, ¿ves? A todo color. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, aquí vemos entonces que el Señor sacó a la pareja del fuera del huerto, pero sin antes darle una promesa. Y fue cuando él tuvo que entonces sacrificar un corderito, sacrificar un animal inocente. El primer homicidio que hubo allí, podemos decirlo así, sacrificar, el primer sacrificio de un animal que hubo allí, el Señor tuvo que hacerlo para poder vestir a su pareja, a sus hijos que estaban desnudos, aunque ellos se habían cubierto con hoja de higuera, tapándose su pecado, tapándose lo que ellos habían hecho o estaban empezando a construir, que era el pecado que iba a llevar a la humanidad. Ellos se pusieron hojas de higuera para tratar de engañar a Dios, podemos decirlo así, pero déjame decirle que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, vemos que cuando Dios entonces los ve que están desnudos por causa del pecado, ¿qué hace entonces? Hace un sacrificio, un cordero, y con el cuero del cordero los viste, los arropa de sus pecados, o sea, los cubrió momentáneamente. ¿Por qué? Y los sacó porque era simbolizando la promesa que más adelante él mismo se iba a hacer carne y iba a venir aquí a la tierra a morir por usted y por mí, para darnos ¿qué? Redención. Alabado sea el nombre del Señor Jesús por esa maravilla, ese plan que él solamente pudo hacerlo y ejecutarlo a perfección. Con un solo sacrificio hizo perfecto a los santificados. Bendito sea su nombre. Es la gracia, es la bondad de Dios. Amado hermano, y así también en este día, la iglesia, la novia de Cristo, está entonces ¿qué? Representando al novio que es su esposo en el día de hoy. Está regresando a la posición original nuevamente, que es lo que Dios prometió desde el principio. Hizo el sacrificio ya, ese corderito, pero venía el cordero que quita el pecado del mundo, el cordero de Dios, es el sacrificio perfecto que venía un cordero sin mancha, sin tachadura, sin nada, porque era perfecto para poder entonces hacer ese sacrificio perfecto, maravilloso en la cruz del Calvario. Entonces, la novia está regresando a Dios nuevamente, así como Abraham, así como Sara regresó a Abraham, que después que la había llevado, se la había quitado a Abimelech, aquel rey, entonces tuvo que entregarla nuevamente a su dueño original, que era Abraham. Aquí el diablo tenía posesión de la humanidad. Aquí el diablo había hecho estrago, está haciendo estrago, vamos a decirlo así, pero la novia, la que él compró con la sangre de Jesucristo allá, dándonos remisión de pecado, renovándonos y restaurándonos nuevamente a la posición original, entonces va a llevarnos allí, a esa estatura, llevarnos allí para nuevamente regresar a Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que dijo el Señor. Salí de Dios y vuelvo a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Volver otra vez a donde estábamos antes. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces estamos viendo que los símbolos entonces, el símbolo de lo que era el Cordero allá y lo que era el Cordero de Dios que hizo el sacrificio perfecto para redimirnos del pecado. Alabado sea el nombre
del Señor Jesús. Ahora, entonces, ya el Señor Jesús estaba en el mundo, ya había llegado, ya se había presentado ante Juan para bautizarse y hacer la caminata que él tenía que hacer para llevar a cabo entonces su ministerio y luego venir entonces a dar su vida allá en la cruz del Calvario. Pero ¿qué vemos allí en la caminata del Señor? Dice allí Hebreos, estando ya en el mundo para hacer ese sacrificio por nosotros, dice allí en el capítulo 10, sí, en el mismo capítulo o 9, vamos al capítulo 9, o el versículo 11, que dice allí del 10. Estamos hablando, acuérdate, de qué es redención, con su sangre, que nos redimió del pecado y de la muerte. Ahora, dice estando en el mundo, capítulo 9, el versículo 11. Dice estando allí en el mundo. Ajá. Mas, estando ya presente Cristo, estando aquí en la tierra, pontífice, o sea, el sumo sacerdote de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ves? Entonces, el que tenía que venir, ese perfecto, ese sumo sacerdote, porque ahorita que estamos hablando de la sombra ya del pasado, al entrar al lugar santísimo, era un solo hombre. Él era el sumo sacerdote. En este caso era Aarón, cuando Dios constituyó el sacerdocio arónico, el cual era Aarón el sumo sacerdote, y los que ministraban sus hijos allá eran 5 hombres, o sea, 5 oficios que tenían allí los sacerdotes, allí para ministrar, pero uno solo entraba a la chequina, al lugar santísimo, a tener esa comunicación directamente con Dios, y entraba con un tazoncito de sangre para expiar el pecado por todo el pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Ese era el rito que se llevaba a cabo, esa era la ceremonia que Dios había demandado de ese modelo de sacerdote que estaban allí. Pero vemos que aquí vino uno, el sumo sacerdote de los bienes venideros, que era Cristo, que estaba allá sobre la tierra, que iba a dar su vida y iba a entrar una vez allí entonces al lugar santísimo por nosotros, para abrirnos ese camino de perfección. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Era el Cordero de Dios. Por eso el mismo Señor, él dijo allá, Hebreos 2, versículo 14, él dijo, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo para destruir al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Entonces, él tenía el imperio de la muerte, el diablo, pero venía el Redentor nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué? Para redimirnos del pecado a través de hacerse uno como nosotros, un ser humano, hombre, ¿para qué? Así entonces ver y probarnos entonces nuestras debilidades y ver nuestras fallas y así poder decir verdaderamente, estos son mis hijos y yo vengo a reclamarlo, yo vengo a buscarlo y yo vengo a pagar el precio por cada uno de ellos. Bendito sea el nombre del Señor por ese sacrificio, por esa redención eterna que hizo ya Él allí en la cruz del Calvario por estos indignos pecadores. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, vemos entonces que no por sangre de machos cabríos ni de ese becerro, sino por su propia sangre, entró una vez en el santuario habiendo obtenido eterna redención. Ese fue el Señor Jesús. Entonces, vemos allí entonces que a obtener la eterna redención viene entonces ¿qué? La segunda pregunta.
que tenemos aquí en este tema, el cual, ¿dónde nos coloca como redimidos? Si hemos tenido ya eterna salvación, que Él penetró, el sumo sacerdote, los cielos y nos abrió ese camino santo, allí, como dice Hebreos, el capítulo 10 del versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo por el velo, esto es por sus carnes. ¿Ves? Entonces, Él vino semejante a nosotros como carne, se dio en propiciación por nuestros pecados, nos redimió y allí entonces entró. Fue la primicia al entrar entonces, penetrar los cielos y sentarse en el trono de Dios, allá en el santuario, y nos abrió ese camino por el velo de carne. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, si nos abrió ese camino y nos consagró allí ese paso libre, podemos entrar entonces al trono de la gracia con confianza. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo por nosotros. Él ya hizo la expiación y nos ha puesto entonces, ¿qué? ¿Qué nos ha hecho? Nos ha sentado entonces en lugares celestiales con Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Nos ha entonces trasladado al reino de su amado Hijo a través de esa eterna redención. Entonces, allí está entonces donde nos coloca como redimidos. Allí en lugares celestiales con Cristo. Allí nos ha pasado entonces, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo y nos ha puesto entonces como miembro del cuerpo del Señor en una posición, en un lugar, el cual es el cuerpo de Cristo. Hebreo, 1 Corintios capítulo 12, 13, que por un mismo Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, sea griego, sea judío, libre, esclavo. O sea, aquí no hay excepción de persona para Dios. Cuando se está usted dispuesto a obedecer, cuando está usted dispuesto a hacer la voluntad de Dios, allí entonces usted puede entrar con ese pleno confianza allí al trono de la gracia, y Dios entonces lo tiene un puesto para usted en el cuerpo del Señor, como miembros del cuerpo del Señor, porque por un mismo Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Así que allí no hay entonces excepción de personas, sea blanco, sea negro, sea amarillo, sea esclavo, sea libre, sea rico, sea pobre. No hay diferencia para Dios, porque es miembro del cuerpo del Señor. O sea, ¿qué nos hace entonces? Nos ha colocado en un lugar de privilegio allí, en ese cuerpo, que es la iglesia de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, estando allí entonces, en esos lugares, por la eterna redención que Él nos ha dado por su sangre, hemos sido redimidos, hemos sido entonces que colocados en ese lugar de privilegio. Y ahora entonces, ¿qué nos queda? Quedándose la tercera. ¿Qué obra manifiestan los redimidos? Entonces, tiene que haber una obra, tiene que haber algo que tiene que hacer entonces para mostrar esa manifestación de ese poder que Dios ha hecho en usted, o esa obra maravillosa que Dios ha hecho en usted, que lo ha redimido del pecado, de la muerte, y lo ha colocado en un lugar privilegiado, que ahora tiene una manifestación. La Biblia dice que las criaturas, los animales, la naturaleza, gimen por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, hay una manifestación que llevar a cabo. Hay que hacerlo y Dios lo va entonces a guiar cómo lo va a hacer. Ahora, como redimido, tenemos que manifestar entonces las obras de un rey y las obras de un sacerdote, porque Él nos ha puesto como reyes y sacerdotes. ¿Ve usted? Como rey y sacerdote nos ha colocado también, obteniendo esa eterna redención. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha sentado en lugares celestiales. Nos ha puesto y nos ha colocado en el cuerpo del Señor Jesucristo. Y ahora entonces nos ha hecho reyes y sacerdotes para su gloria. Ahora, manifestar a Dios por sus obras, con poder, con fruto del Espíritu Santo, y es mostrar un carácter, porque
déjeme decirle que mostrar un poder sin carácter, entonces, como dice el profeta dice que es mostrar el poder sin carácter del diablo, porque tiene que tener entonces el dominio sobre esa obra que Dios quiere que lleve a cabo, porque tenemos que llevar a una posición, lo va a llevar el Señor, a una posición y es a la perfección. Con esa perfección tiene que tener fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios y amor fraternal, que es la estatura de un varón perfecto. Entonces, estando allí en esa cúspide, en ese nivel que Dios quiere llevar a su iglesia, entonces tiene que llevar las manifestaciones del fruto del Espíritu y con carácter, porque si vemos aquí que muchos pueden manifestar el poder de Dios, ¿sí? El poder de Dios lo puede manifestar que hay hombres con dones en el mundo, porque la Biblia, ¿qué nos dice la Biblia de los dones? Que los dones son dados sin arrepentimiento. Lo puede tener hasta un rebelde, los dones de Dios. Un hombre puede tener mucha fe, puede hacer algo por la fe que tenga en su mente intelectual, ¿ves? Pero si no está dirigida por Dios, no tiene los frutos del Espíritu, entonces no hay carácter y ese poder puede llevarlo entonces al mismo infierno, porque es un poder demoníaco, porque está haciendo más mal que bien. Por eso los dones tienen que ir acompañado del carácter, tiene que llevar acompañado del fruto del Espíritu, porque ¿qué dice que el fruto del Espíritu? Que es amor, gozo, paz, bondad, fe, benignidad, templanza. Entonces, contra tales cosas no hay ley, dice la Biblia. Entonces, ese fruto tiene que ser mostrado, tiene que ser entonces allí, llevar a cabo esa obra a aquel redimido, llevarlo entonces a través de un fruto que el mundo tiene que verlo, tiene que ser visible, porque hay una representación que tiene que llevarse a cabo aquí y es representar nada más y nada menos que a nuestro Redentor, a nuestro Señor Jesucristo, que fue el que murió por usted y por mí. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así entonces vemos que entonces un poder sin carácter no puede llevar a cabo. Entonces, ¿qué dice el Señor que vemos en el mundo hoy en día? Gente que tienen verdad que oran y la gente es sanada, resucita muertos y todas estas cosas. Allí paralíticos se paran, pero la vida que usted que está viviendo no es acorde a la palabra de Dios. El fruto dice otra cosa. Tiene poder, sí, pero el fruto que está mostrando es diferente. Entonces, por eso, amado hermano, no es porque usted tenga los dones ejecutándolo y esté llevándolo a cabo allí a diestra y siniestra. No, tiene que ir acompañado con el fruto del Espíritu. Tiene que ir acompañado correctamente allí, como tiene que ser, bien examinado y bien discernido por el Espíritu para que pueda llevarse correctamente. Y allí entonces hacer la obra de un verdadero redimido por la sangre de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que el Señor Jesús le dijo a aquella gente, muchos me llamarán aquel día Señor, Señor, y en tu nombre echamos fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios y reventarán serpientes, resucitarán muertos. Pero el Señor les reprotestará y les dirá, apartaos de mí, obradores de maldad, no los conozco. ¿Ve usted qué tremendo, qué terrible va a ser esas cosas? O sea, va a ser una sorpresa, porque pero yo hice muchas cosas en el nombre del Señor, yo hice maravillas, yo oraba y la gente se levantaba, los dones operando, pero mal operado, mal canalizado, porque le faltaba la esencia de Dios, el Espíritu Santo, que es el fruto del Espíritu, el amor, que tiene que ir completamente compaginado conjuntamente con los dones para que puedas llevar a cabo una operación correctamente. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso todo es una conexión, amado hermano. Todo tiene que ir canalizado perfectamente, porque quizá la gente protesta mucho y critica, ¿no? Que esos dones, esos ya pasaron ya. No, amado hermano, no han pasado, porque Dios está operando a través
de los dones espirituales en la iglesia. Es la forma que Dios ha colocado, son sus herramientas, es la manera que Dios va a preparar al pueblo para llevarlo a la restauración plena, absoluta, que Él quiere llevar a cabo a su iglesia a través de los dones. Pero los dones tienen que ir acompañados con la manifestación del Espíritu Santo, con la manifestación de ¿qué? De los frutos que del Espíritu Santo que tiene que estar llevando a cabo. El amor de Dios. El amor sea sin fingimiento, como dice la Biblia, claro. Entonces allí vemos que Dios tiene el que ordena todas las cosas, entonces en todo. Una operación llevándose a cabo, una obra manifiesta que lo hace los redimidos, pero con el fruto del Espíritu Santo. Vemos allí que el sacerdote entonces, ese es un poder, estamos hablando de que como los colocó como reyes y sacerdotes, nos puso como intercesores, mediadores de este nuevo pacto que Dios hizo por nosotros, redimiéndonos del pecado. Ahora, ¿qué hace un sacerdote? Es intercesor, es el mediador entre Dios y los hombres. En otras palabras, nos ha hecho embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Dios, él mismo, el sumo sacerdote, fue el mediador entre Dios y los hombres. ¿Para qué? Para darnos vida, para darnos esa libertad, para darnos esa remisión de pecado y llevarnos entonces a su presencia, abriéndonos ese camino vivo y santo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ese camino que vivo y nuevo es a través por su sangre. Entonces, queremos que entonces ese rey, poder, ese sacerdote, mediador de ese nuevo pacto. Entonces, si nos hizo allí, como dice 2 de Corintios, capítulo 5, si nos hizo entonces mediador allí, y tenemos que ser entonces esos embajadores en nombre de Cristo, ese es una de las obras que tiene que llevar a cabo entonces como redimido del poder de Dios, redimido en la sangre de Jesucristo. Esa es la tercera pregunta. Obras manifiestas. ¿Qué obras manifiestan los redimidos? Entonces, nos puso como rey y sacerdote. Dice allí, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18, dice, y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Ve? Un ministerio. Dios puso entonces ministerios para reconciliar al hombre con Dios. Él hizo ya el trabajo, él hizo la labor, él ya, así como hizo con allí en el principio, cuando él puso a Adán, lo puso como en el señorearse de toda la tierra, de toda la creación. Él puso todo dominio sobre sus pies allí, todo lo para que le dominara todo, se multiplicara, subyugara la tierra y multiplícate, le dijo él. Allí Dios descansó de sus obras, pero ahora aquí, Dios ahora, él penetró los cielos, se sentó a la diestra de Dios y allí entonces dice ahora, mis hijos son ustedes, yo los redimí con mi sangre, ahora ustedes van a obrar y yo les voy a entregar entonces un ministerio. Y ese ministerio entonces como sacerdote es a reconciliar, es a mediar a través de la palabra, de su palabra, para llevar al hombre pecador a la presencia de Dios. Por eso ahí en 2 Corintios dice, pero hay repartimiento de dones, más el mismo Espíritu es. Hay repartimiento de ministerio, más el mismo Señor es. Hay repartimiento de operaciones, más el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todo. Pero a cada uno le es dada manifestación de Espíritu para provecho. Entonces, la manifestación que tiene que llevar un redimido, entonces tiene que ser acorde a la palabra de Dios. Si se sale fuera de la voluntad de Dios, entonces allí está fallando en algo. Por eso, amado hermano, todo tiene que ser canalizado a través del Urim Tumim, a través del libro de redención, el cual está aquí, el cual es la Biblia. Bendito es el nombre del Señor. Por eso, cada una de las partes que Dios colocó allí para nuestra instrucción
y nuestra enseñanza tenemos que canalizarla y pasarla por el libro de la redención, el cual es el testamento que Dios nos dejó como heredero. Bendito sea su nombre. Y entonces dice el versículo 18, entonces, y todo esto es de Dios, o leámoslo del 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Los redimidos. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió a sí mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo y no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Ves? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. En nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Allí está entonces el punto que ¿dónde nos ha colocado el Señor entonces como redimidos? Nos ha colocado entonces como reyes y sacerdotes. ¿Qué tiene que llevar a cabo entonces un rey? Dominio, poder y mostrar lo que Dios le ha entregado a usted. Entonces, allí como sacerdote nos puso que a interceder, a reclamar, a poner a cuenta al hombre que está sumergido en el pecado y llevarlo a la presencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo redimido, que Dios pagó el precio allá en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Mírese lo que dice allí primera de Timoteo capítulo 2. El Señor llamando a esos redimidos ¿a qué? A que se ponga entonces a interceder y allí entonces a reconciliar al hombre que está fuera de orden, que está en el pecado, que lo lleven a la presencia de Dios y que le tracen la línea que él ya pasó como sumo sacerdote, como mediador de ese pacto que hizo allí en la cruz del Calvario para con nosotros, cruzó los cielos, penetró allí y nos abrió ese camino vivo, nuevo y vivo, es a través por su sangre, ¿ves? Por el velo de carne, que es su carne. Dice allí entonces, ¿qué nos manda Timoteo? O el Señor a través de Timoteo, la carta de Timoteo, capítulo 2 dice, amonesto pues ante todas las cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimiento de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente con toda honestidad y piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Ve? Que es un mediador, un intercesor, un embajador en nombre de Cristo. ¿Ve? Mediar por cada uno de ellos. No que sea mi enemigo, no, media por él. No que se me hizo mucho mal, no, ora por él. Es lo que está diciendo con rogativa, hacimiento de gracia, está llamando. Que ese gobernante no me gusta. No te dice si te gusta, yo no te he preguntado si te gusta o no te gusta, te dice ora por él para que vivas quieto y reposadamente. Ese presidente ha hecho mucho daño, no, él no te dijo eso, ora por él y más nada. Entonces allí están los mandamientos que Dios nos dejó aquí plasmados a través de las Escrituras, a través del libro de la redención, para que nosotros aprendiésemos y fuésemos buenos administradores como dispensadores de la palabra eterna del Señor Jesucristo, como redimido por la sangre de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Continúa aquí en 1 Timoteo, versículo 4. Dice entonces, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ves? Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que tengan el conocimiento pleno, absoluto, que Dios hizo esa redención allá en la cruz del Calvario por ti y por mí. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Qué dice allí en el versículo 5? Porque hay un mediador, asimismo porque hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre. Él fue el que vino a pagar el precio. Jesucristo hombre. ¿Ve? Se hizo semejante a nosotros, semejante a hombre de pecado, pero sin pecado, sin mancha en él, porque vino ¿qué? A hacer la eterna redención allí en la cruz del Calvario. Entonces dice el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en propiciación del rescate por todos para testimonio en su tiempo. ¿Ve? Entonces, ¿vino qué? Al rescate por nosotros. Estábamos nosotros muertos en delitos y pecados. No había esperanza para el ser humano. No había esperanza para toda la humanidad. Pero Él en su grande amor, en su bondad, Él dijo, yo mismo voy a descender. Allá había ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Sí, 4 seres angelicales. Podía venir uno de ellos y librarnos del juicio, librarnos de las manos de Satanás. Pero Él dijo, no, ninguno de ustedes van a ir, porque tengo que ir yo mismo, ser semejante a ellos. Porque ángeles son diferentes a nosotros. Ellos son ángeles con alas. Nosotros no, somos seres humanos que Dios creó. Pero Él dijo, no, yo tiene que ser uno semejante a mis hijos, a los que están allá en la tierra. Y por eso Él vino allí en propiciación. Él se dio a sí mismo en propiciación del rescate por todos nosotros para testimonio en su tiempo. ¿Ve? Por eso a Él cuando lo llevaron, lo cachetearon, lo bofetearon, le dejaron los pelos, allí las barbas y lo golpearon, Él enmudeció porque Él venía como Cordero de Dios a redimirnos de nuestros pecados. Dice el versículo 7, de lo que yo soy puesto por predicador y apóstol, digo esto, verdad, dice el apóstol Pablo, verdadera en Cristo. No miento, doctor de los gentiles, en fidelidad y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué tiene que ser entonces un redimido? Entonces, ¿qué? Levantar manos limpias, sin ira ni contienda. ¿Que vas a orar por el enemigo? Sí, yo voy a orar por el enemigo. ¿Pero se me hizo mucho mal? No, pero Dios me mandó a orar. Esa es entonces lo que un redimido hace, porque ha sido cambiado su naturaleza de pecador a un hombre santo. Ha sido redimido con la sangre de Jesucristo y ha sido entonces lavado en lavacro del agua por la palabra de Dios. Y ahora entonces, ¿qué? Tiene acceso, libertad para entrar al trono de la gracia, para pedir entonces ya el oportuno socorro por cualquier vida que pueda entonces llegar a pedir esa oración o lo que necesite allí. Por eso, amado hermano, lo que Dios nos ha colocado entonces, que allí como los redimidos, tenemos que entonces libertad por el pago que Él hizo. O sea, ¿qué es redención? Libertad por el pago que Él hizo allí en la cruz del Calvario. Eso es lo que significa redención, restaurar por ese amor infinito, el acto divino de Dios que hizo para liberar a la humanidad y liberarnos de la muerte y del pecado. Esa entonces es la redención, el significado. Llevarnos, restaurarnos otra vez a la posición original como estábamos con Él en el principio, que lo está llevando a cabo. ¿Dónde nos coloca entonces como redimidos? Nos coloca en el cuerpo místico de Jesucristo. Ahora somos pertenencia suya. Él dijo, en mis manos te tengo esculpido y nadie os arrebatará de mi mano. Así que Él está entonces, usted, amado hermano, amigo que me escucha en esta hora, que si no ha entendido la palabra, Dios te la revelará y usted correrá entonces a la cruz del Calvario a reclamar entonces su derecho como redimido. Señor, yo he oído tu palabra, he creído lo que tú has hablado y sé que es la verdad. Y cuando usted siente eso en su corazón, Dios entonces te va a vivificar allí esa palabra.
Así que como redimido, entonces, está en un lugar de privilegio, el cual lo ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aceptándolo a Él, está claro, ese perdón de pecado. Ahora, ¿qué obras entonces manifiestan los redimidos? Las mismas obras que el Señor llevó a cabo. Tiene que llevarla a cabo, porque como redimido tiene que entonces obrar. El Señor dijo, las obras, es cierto, el que cree en mí, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Fíjense lo que dice el Señor primero, los que crean en mí. Es cierto, los que creen en mí, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores que estas haréis. Entonces, allí están entonces los redimidos, es lo que va a llevar a cabo entonces la operación perfecta y completa que Dios tiene para su pueblo como iglesia, como redimido por la sangre de Jesucristo. Así que, amado hermano, que sea de gran bendición estas palabras que han salido de nuestros labios y sea usted poniéndolas por obra. Así que oremos para entonces dar culminación a este tema. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, alabado sea tu nombre, Padre eterno. Oh Señor, qué grande Señor, qué maravilloso, qué bondadoso eres, Señor Jesús. Oh Padre Santo, qué Dios como tú, como dijo allí Miqueas, allí en el capítulo 3:18, Padre eterno, 7:18, cuando usted dijo, qué Dios como tú, que perdonas el pecado y te olvidas de la maldad. Oh Padre eterno, sabemos, Señor Jesús, que por tu grande amor y misericordia, Señor, es que estamos aquí, Señor Jesús. Y lo que tú nos has dado, Señor Jesús, que si de gracia recibimos, la de gracia, dices tú en tu palabra, Padre eterno. Y estamos así, Señor, llevando, Señor, tu palabra, Señor, para que aquellos que no han entrado, no han conocido, Señor, tu verdad, Señor, puedan responder, Señor, al llamado que estás haciendo, Padre mío. Que ellos puedan allí abrir, Señor, sus ojos espirituales, su corazón, Señor, a ti, Padre eterno, para que puedan ver, Señor, que en la bondad infinita de ese mediador que descendió del cielo, semejante a nosotros, vino como carne de pecado, pero sin pecado, el cual fuiste tú, Señor Jesús. Oh, Padre eterno, que ellos puedan verte, Padre eterno, a ellos, a ti allí, Señor, en esa obra que hiciste, Señor, en la cruz del Calvario por sus pecados, Padre eterno, y que ellos puedan responder y reconocer, Señor, que esa redención ya tú la hiciste, Padre eterno, que toda condenación que había en el hombre, tú la llevaste allí en la cruz del Calvario, y aquellos que lo reciban, que te acepten, es lo que van a correr, Señor, y recibir ese beneficio, Padre eterno. Oh, Padre Santo, ayúdale, Señor, revélase en sus corazones, Señor, a cada hombre, cada mujer, cada anciano, cada joven, Señor, que tú alcances nuestra voz para que puedan recibir entonces tus bendiciones. En el nombre del Señor Jesucristo, cualquier enfermo, cualquier necesidad que haya en sus medios, Señor Jesús, tú la responderás conforme a tu riqueza en gloria y conforme a tu palabra como el gran sanador. En el nombre del Señor Jesucristo, te podemos caer nuestras necesidades en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, estamos despedidos, amado hermano. Que Dios me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.